oyentes o sintonizantes o la audiencia conveniente. Por favor, Eneida. Muchas gracias, Robert. Muy contenta realmente de estar compartiendo en esta gran comunidad. Es una iniciativa realmente muy interesante la que has tenido y bueno, pues como bien decías, nos une además de, digamos, la disciplina, la experiencia en varios sectores y bueno, en esta ocasión pues muy complacida de estar aquí con todas y todos ustedes. Voy a iniciar a compartir la presentación y esperemos que todo se visualiza correctamente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el tema como tal, si ustedes pueden observar, no tenemos en muchas ocasiones casos, ¿no? Casos que pudiéramos comentar al menos en el tema de la industria petrolera y del gas a nivel lo que llamamos las compañías nacionales de petróleo, ¿no? Las petroleras nacionales. Entonces, en razón de eso y de, bueno, algunos puntos importantes que voy a compartirles respecto del alcance de justamente esta experiencia que tuve con varios colegas en México, es que surge pues de manera natural el poder hacerlo. Y vamos a concentrarnos justamente pues en algunos puntos asociados a las lecciones. Dicho lo anterior, bueno, pues me presento un poquito más, algunos puntos relevantes. Bueno, pues soy economista, bueno, tengo la oportunidad de trabajar mucho tiempo en el sector privado, fundamentalmente en áreas que son con las que he estado también vinculada a la industria del petróleo y el gas, al ser del sureste mexicano, una zona, la zona del Golfo de México. Para quienes nos acompañan en la audiencia y conocen estos temas, sabrán que es una de las zonas petroleras o es la zona petrolera del país. También tuve oportunidad de tener, pues obviamente un paso por el sector público en mi país, en el caso de la Secretaría de Energía, en temas de análisis económico de hidrocarburos. Y bueno, actualmente tengo más funciones como mentora de micro y pequeños empresarios en una institución que es muy reconocida como el Tecnológico Monterrey. Y también, bueno, soy consejera en varias organizaciones. La parte académica la continúo activa en temas de dirección de proyectos para la Universidad de la Cooperación Internacional en Costa Rica, y afortunadamente pues se puede también seguirme formando en otras áreas de especialidad en donde esta disciplina también es importante, como es el caso de la infraestructura sustentable y de la inteligencia artificial, entre otros temas. Y pues muy contenta de estar acá, de representar también a muchas mujeres profesionales de la disciplina dentro del sector, lo cual para mí pues es una gran oportunidad. Bueno, antes que nada, un comentario inicial, una cita que yo creo que es bien prudente para lo que vamos a estar mirando en estos próximos minutos. Y bueno, me gusta justamente porque, aunque es frase que probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado en muchos ámbitos, pues es aplicable también a el caso que les voy a compartir en esta ocasión. Y como ustedes pueden ver, es importante, ¿no? Gestionar un proyecto, obviamente, con un plan de juego, en este caso, ¿no? Y es justamente lo mismo que sucede muchas veces en diferentes organizaciones. No es, digamos, un caso mayor el de una empresa petrolera nacional, sino en cualquier organización. En realidad no importa el tamaño, siempre que tengamos claridad hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es el objetivo de este espacio?
con todas y todos, compartir algunas bases del modelo y sobre todo las lecciones que se documentaron para una oficina de gestión de proyectos en una unidad de negocios del sector petrolero en México, orientada a la distribución, a la comercialización de hidrocarburos. También vamos en un momento a compartir para aquellos en la audiencia que no estuvieran familiarizados con el tema. Vamos a platicar un poco a qué nos están viendo con esto. Es muy importante también acotarlo a que será compartir ese modelo y esas lecciones iniciales, dado que estamos, digamos, voy a estarles compartiendo en un periodo alrededor del primer cuatrimestre de la implementación de este proyecto para una empresa petrolera. Vamos a tener también algunas exclusiones. Las exclusiones es todo lo relacionado, en este caso, al marco regulatorio, ¿no? No vamos a comentar específicamente alrededor de eso, o sobre el entorno de negocios, ¿no? La política sectorial, por supuesto, que está asociada a la forma en que se gestiona una empresa petrolera estatal o nacional, y cualquier otra particularidad del caso. Esto comentarlo porque obviamente, aunque este es un proyecto que ya pasaron algunos años, para mí es importante compartir un poco cómo nos ubicábamos en ese momento, que fue prácticamente hacia el primer cuarto de la década pasada, o sea, el 2014, 2013, 2014, de tal manera que ustedes por lo menos tengan una referencia de un caso real y sobre evidentemente todo lo que sucedió. Por lo tanto, de pronto algunos datos asociados con el portafolio de proyectos o con los proyectos en particular podrían no estar claramente abordados, pero por supuesto en la sección de preguntas, en la medida que pueda responderlo, con mucho gusto lo haré. Vamos a dividir esta conversación en antecedentes, en la explicación propiamente del modelo, en las lecciones sobre todo, y en algunas conclusiones generales. Entonces, dentro de la parte de antecedentes, para quienes no estuvieran familiarizados con la industria del petróleo y el gas, vamos a platicar un poco sobre los segmentos generales, generalmente aceptados en cuanto a la forma en que operan dentro del mismo sector y también a la definición de gestión de proyectos para este caso, ¿no? Que seguramente no distará mucho de los que ustedes conocen. Entonces vamos a ir, obviamente, a esta parte de antecedentes y aquí, bueno, pues son algunas básicamente acotaciones. Probablemente esto sea repetitivo para algunos de ustedes, pero me es importante que todos estemos en la misma página. Sabemos que esta serie de actividades o secuencia de actividades que se realizan en una industria específica para obtener un producto, para obtener un servicio, tiene que ver con lo que le llamamos de forma general cadena de valor. Esta cadena de valor, para el caso de esta petrolera, pues también, digamos, obedece en gran medida a la definición mundial de este subsector, que es lo que le llamamos upstream, midstream y downstream, por sus siglas, o más bien por los términos aceptados en inglés. Entonces, de esta manera, obviamente la petrolera, en el caso mexicano, guarda, conserva actividades. Con lo anterior, a hacer las precisiones de todo lo que tiene que ver con upstream, pues es sección y producción. No es el objeto de esta presentación, es decir, no es un caso que tenga que ver con upstream, pero bueno, quise mencionarlo en caso que hubiera esa duda, ¿no? La parte importante justamente para este caso tiene que ver con lo relacionado con transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Y bueno, aquí sí, esto está sumamente asociado al caso que les estoy exponiendo de forma selectiva, porque obviamente son proyectos, ¿no? Digo, son proyectos porque la empresa existe todavía,
Pero para este específicamente fue el diseño de la Oficina de Gestión de Proyectos, como veremos un poquito más adelante, relacionado con todo lo que tenía que ver con transporte y con propiamente de hidrocarburos, de petróleo y de gas, y por algunas actividades en la definición convencional de downstream relacionadas con comercialización, dado la forma en la que se organiza la petrolera nacional. Entonces, al tener esto presente, ustedes podrán considerar que para este caso estamos hablando de proyectos de carácter eminentemente técnico y de negocios, pero con un alto componente en esos tres segmentos dentro de la cadena de valor de la industria del petróleo y el gas. La definición propiamente de PMO para este caso está muy orientada a la misión que yo les comparto, ¿no? Justamente, bueno, digamos, diseñó, porque realmente esa es la palabra más apropiada, se acordó, ¿no? En términos de este proyecto de consultoría y asistencia técnica, que la oficina, la famosa PMO, pues estaría para realmente hacer la correcta ejecución del desarrollo, el desarrollo como tal, seguimiento de los proyectos para esa unidad de negocios a nivel nacional. También, obviamente, para contribuir al logro de los beneficios esperados, evidentemente, planteados por cada proyecto. Esto fue textualmente lo que, digamos, se acordó en términos concretos para este proyecto que yo les estoy compartiendo. De tal manera que fue una dirección centralizada tanto para los proyectos en referencia como para algunas otras particularidades que les voy a compartir. También, pues obviamente esa PMO tuvo una visión, ¿no? La visión de lograr cargar, ¿no? Y dar obviamente visibilidad a todos los proyectos bajo la responsabilidad de esa unidad de negocios en una herramienta, ¿no? Una plataforma y documentos de apoyo. De tal manera que como torre de control, que es una de las tantas formas en las que podríamos catalogar esta oficina de gestión de proyectos e incluso todo lo relacionado, digamos, a una unidad centralizada, ¿no? Una PMO estratégica en estos componentes, es así como se definió y se acordó en ese momento. De tal manera que todo el área de la alta gerencia de esa unidad de negocios pudiera tomar decisiones sobre sus proyectos estratégicos relacionados con esos segmentos del negocio que observábamos. Algunos otros puntos importantes y tener en cuenta que no está toda la información que quisiera compartirles porque hay también temas de confidencialidad de los contratos y hay legislación vigente, pero esto sí se los puedo compartir sin duda, tiene que ver con cuáles eran los roles que se dimensionaron dentro de esta oficina. Pues el rol de coordinador de proyecto, sin duda, del líder de la oficina de proyectos, hay una distinción, como ustedes pueden observar. El líder propiamente del proyecto y el supervisor del proyecto. Entonces, esas cuatro categorías obedecían, digamos, a una visión, como ustedes pueden observar, bastante ambiciosa, si me permiten la expresión, pero al mismo tiempo, pues, sumamente retadora en relación a esa combinación para la gestión exitosa, hablando solamente de gestión como tal. Entonces, pues obviamente se tenía cubierto cada uno de estos roles. Muy importante me parece la figura que se aceptó dentro de la petrolera para tener un líder de la PMO y un líder de proyecto y tener esa distinción como tal, ¿no? De tal forma que el de la PMO estuviera más orientado a fomentar la cultura en dirección de proyectos
Y por otro lado, el líder de proyecto, pues como ustedes pueden observar, asegurarse, ¿no?, que los entregables cumplieran los requerimientos del cliente. Ahora hablaremos un poquito por qué decimos tal cliente, al ser una petrolera nacional, y también para alcanzar obviamente las restricciones que conocemos comúnmente de tiempo, costo, alcance y calidad, que eran los que veían en ese momento. También para el estado en el que se encontraba como tal, digamos, la base de conocimiento sobre qué realmente representa diseñar, ejecutar y dar mantenimiento a una oficina de gestión de proyectos a ese. Al mismo tiempo, bueno, pues también tener un supervisor de proyectos para asegurar esa continuidad y la uniformidad en el uso de metodología y los procesos, de tal manera que se le pudiera dar seguimiento y control, ¿no? Así fue, digamos, definido a cada uno de los proyectos de la cartera que veremos un poquito enseguida. Entonces, digamos, dicho todo lo anterior, se formuló un modelo. Ese modelo, obviamente, incluía, y perdón, porque aquí me parece que no traigo a la mano otras puntualizaciones, pero trataré de decirlo de forma sencilla para quien en la audiencia no estuviera familiarizado con la industria del petróleo y gas. Hay dos cosas que comentar antes de presentarles el modelo, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que los proyectos, ¿no?, los proyectos de exploración y de extracción de manera general de hidrocarburos, sobre todo de aceite o de crudo, pero también de gas, han sido gestionados por lo que le llamamos, o por lo que muchos sabemos, que son proyectos de altos volúmenes de capital o de capital bajo el enfoque de la metodología CLIFEL, ¿no?, el Front End Loading, o BCD en español, de tal manera que la petrolera, dentro de este embarcamiento, ¿no?, el lanzamiento por primera ocasión de un esfuerzo de esta naturaleza a nivel nacional, pues necesitaba rescatar propiamente ya el uso de esta metodología también en lo que sería midstream, ¿no?, o transporte y almacenamiento. Hago este comentario porque incluso para el caso que les estoy compartiendo, se tuvo que elaborar una guía operativa, ¿no?, una guía operativa de planeación, como ustedes pueden ver, que es justamente la fuente de estas imágenes, de planeación, seguimiento y control de proyectos, que pueda tomar acuerdo formalmente, no porque no se tuviera la capacidad, sino para poner orden en términos de cómo las áreas de servicio y las áreas de negocio, servicios técnicos y negocios, y obviamente la alta gerencia pudiera obviamente manejar los mismos términos y las equivalencias relacionadas con una fase preliminar de FEL y con las diferentes fases que tienen que ver con lo que vemos aquí: visualización, conceptualización y definición. De ahí viene BSD en términos de la administración de proyectos, que como quienes sí nos acompañan en la audiencia y tienen conocimiento del tema, ustedes pueden y saben, si no es que han participado seguramente en este tipo de... cada uno de estos tiene su propio ciclo, ¿no? Entonces hay una homologación entre las buenas prácticas de la guía de fundamentos de dirección de proyectos del PMBOK, del PMI, que para esa época estábamos en la edición número 5, ¿no? Y obviamente lo que tiene que ver con la ejecución y seguimiento y la evaluación que le llamábamos ex post. Entonces, todo esto como para aclarar, y porque lo van a ver ahora en una imagen, por qué aparece FEL y la relevancia que tuvo en el diseño también de esta oficina de gestión de proyectos. Algo también importante
de enfatizar es que FEL, como metodología generalmente aceptada, es muy buena para disipar el riesgo en las etapas, en cada una de las etapas, dirigir o enfocar mejor los esfuerzos en cuanto a los recursos materiales, humanos, por supuesto del tiempo, de tal manera que se tomen decisiones con la mayor certidumbre posible. Dicho de una forma obviamente muy rápida, muy general, pero ese es parte del valor de la metodología y es afín en esta equivalencia que yo les muestro aquí, que es ilustrativa, pero que sin duda tiene relación, porque en la práctica la tuvo, sobre la implementación de esta oficina en la petrolera. También otro tema interesante, hay muchas formas obviamente de visualizar qué compone un caso de negocio. Yo estoy colocando aquí un ejemplo en relación a lo que serían los segmentos que compone un caso de negocio para transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. De tal manera que, como ustedes pueden ver ahí, desde la parte de antecedentes hasta la propia documentación, pues se encuentra, digamos, es un submundo. Y este submundo que tiene un alto componente técnico, un alto componente económico y de toma de decisiones, pues también fue considerado en términos del modelo que les voy a presentar enseguida. Entonces, este relacionamiento que veíamos entre FEL o el BSD en español, y lo que fue este esfuerzo que estamos compartiendo, pues involucró todas las etapas propiamente de FEL y también pues todas las que están asociadas evidentemente y que es generalmente aceptadas de inicio hasta el cierre, pasando obviamente por el seguimiento y control de los proyectos. Esto es importante de comentárselos porque no es una novedad, ¿no? Ni lo era tampoco en ese momento. Sin embargo, en términos de cómo vamos a hacer esa traducción por cada una de las etapas, qué compone, digamos, cada una de esas fases del BSD, a qué nos estábamos refiriendo, pues ustedes pueden observar en la imagen cuáles eran esos componentes, ¿no? Y como les decía hace un momento, pues la relación también que guarda en términos documentales, que al ser una empresa pública sabemos que la parte documental es altamente importante por distintos temas, sobre todo el regulatorio, así como el tema de transparencia. Algunos de los indicadores de desempeño y otros indicadores que se diseñaron también para esta PMO, pues son estos, ¿no? Los relacionados con el avance físico son unos indicadores, digamos, muy sencillos para comenzar a hacer uso de los mismos, de evaluar propiamente cuál es el desempeño de los proyectos, el avance presupuestal, ¿no? Que también pues es muy importante, el avance de los entregables, ¿no? Esto porque muchas veces al intervenir, y lo vamos a ver seguramente con mayor detalle en las lecciones que les comparto, pues obviamente intervenir muchas áreas para lograr un servicio, lograr un proyecto, la construcción de algo relacionado con estos segmentos de la cadena de valor, pues sin duda era algo también muy relevante en términos del seguimiento y el control de los mismos y por supuesto de la interpretación que esto guarda por, digamos, diferentes formas en las que gerencialmente en una petrolera nacional se tiene que ir reportando el desempeño de la cartera o del portafolio de proyectos. También se propusieron algunos otros indicadores interesantes, ¿no? Relacionados con tiempo, ¿no? Como ustedes pueden ver, relacionados con costo, obviamente con cambios al alcance, con cumplimiento de normas, ¿no? Esto, como yo les mencionaba al principio, fue en su etapa inicial, ¿no? De esta PMO, con lo cual
pues ya eran indicadores, digamos, retadores en términos de cómo captar la información y cómo reportarla sería un poco más sencillo, pero sobre todo cómo hacer que las partes involucradas en proyectos ya de por sí complejos por su naturaleza y obviamente por la forma en la que opera regulatoriamente una petrolera nacional, para decirlo de manera sencilla, pues involucraba, ¿no? Entonces, esto para darles una idea que ya desde entonces se tenía esa intención de poder llegar hasta ahí. Esto a través, obviamente, de semáforos, ¿no? Y la herramienta como tal, pues muy orientada a proyectos y portafolios, porque sí involucraba portafolios, aunque yo al principio les estaba dando una misión y una visión que no necesariamente pareciera que lo involucraba. Pues les comento que al final fue, digamos, el diseño de la herramienta, en donde de forma progresiva se acordó que también se incluiría el portafolio estratégico de esta unidad de negocios, en donde, como pueden ustedes ver, pues tenía una capa como tal a través, obviamente, de Project Server, en esa versión para ese tiempo, en donde se tendría la administración de las necesidades, ¿no? Se podría, obviamente, seleccionar a los proyectos que integrarían ese portafolio, y por otro lado, pues hablar de la administración de los recursos de forma amplia, la administración de tiempo, ¿no? Y obviamente, bueno, involucrar prácticas ya desde entonces de colaboración entre los equipos técnicos, económicos y gerenciales y todas las otras partes, ¿no?, involucradas. También un tema de inteligencia de negocios y de reporteo ejecutivo que, como sabemos, es sobre todo en este caso que les comparto, es un tema pues muy demandante, ¿no? Además de esto, pues una capa intermedia relacionada con el uso del Microsoft Project, ¿no? Y la sincronización SharePoint, algo que hoy día pudiéramos ver como muy sencillo, pero que en ese momento fue incluida en el diseño. Todavía no voy a entrar en las particularidades de lo que se aprendió de esto. Y una capa, la última capa, digamos, justamente acogiendo lo que serían las comunidades que integran la gestión de los proyectos, toda la parte de sitios, micrositios, vínculos a diferentes áreas formales e institucionales de la petrolera, bibliotecas, librerías, porque realmente hay toda una arquitectura detrás en una empresa tan grande, y obviamente incluyendo toda la parte de búsqueda y lo que le llamaron interiorización, que era un poco sentar las bases de una gestión del conocimiento como la conocemos. De esta manera, tener una plataforma colaborativa que pudiera evolucionar. La herramienta entonces puede verse de esta manera. Yo les traigo aquí una vista sencilla. Como les decía, es parte de lo que de manera general puedo compartirles, en donde tenemos obviamente un diseño que incluye el acceso a información en tiempo real, la colaboración entre el equipo de trabajo, obviamente, toda la parte de administración empresarial, etcétera. Otra vista de esa herramienta pues tenía que ver justamente pues con el uso de SharePoint, con esas actualizaciones propiamente también en Project, y bueno, con esto tomar algunas decisiones a nivel de las gerencias o las subgerencias o hacia abajo de los coordinadores de los grupos de trabajo, que de alguna manera tuvieran elementos para saber si el proyecto evidentemente se está desempeñando como se planeó, obviamente diciéndolo, poniendo uno de tantos ejemplos, o evidentemente también, y más importante, si estamos haciendo o ejecutando los proyectos que deberíamos para los objetivos del portafolio o del programa, de acuerdo a los segmentos específicos relacionados con transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.
O algo más que también les puedo compartir es la estructura, ¿no? de ese repositorio de información. Ustedes veían que yo decía hace un momento algo sobre la documentación propiamente de, pues tal cual, ¿no? De los archivos asociados a las diferentes fases de esa integración entre FEL y PMI, para decirlo sencillo. Y bueno, estos son algunos, como pueden observar, muy asociado a la dirección del proyecto y asociado a las fases de ejecución como tal, y lo que le llamamos en el caso mexicano libro blanco, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con contrataciones, con estimaciones, con toda la parte de adquisiciones propiamente, pero también de la parte de quién lo ejecuta, ¿no? Qué personal, obviamente propio o de compañías, dado que en esta etapa de que yo les estoy mencionando existían muchos servicios subcontratados para distintas empresas, ¿no? Entonces, toda esta variedad, ¿no? de actividades estaban justamente reflejadas en cómo documentar en esta arquitectura propiamente de la herramienta. Bueno, ahora sí entramos a la parte, yo creo, más interesante de lo que yo les puedo compartir ahora, que tiene que ver con estas lecciones. Vamos a ver algunos puntos interesantes. En algunos casos podría ser un poquito repetitivo, pero me parece que es relevante, sobre todo cuando se está diseñando para un área que también es significativa en términos del valor del negocio. Y bueno, algunas cosas interesantes es cuáles fueron las características, ¿no? Cómo se documentaron estas lecciones. Bueno, que tuvieran al menos esos tres atributos, ¿no? Que fueran aplicables, que tienen un impacto real o potencial en las operaciones o en los procesos, que sean válidas o que fueron válidas, para decirlo adecuadamente, porque eran verdaderas, ¿no? Significativos porque identificaban procesos o decisiones que reducen o eliminan fallas o refuerzan un resultado positivo. Con esos tres atributos en mente y obviamente a través de una serie de herramientas presenciales y también de técnicas, se documentaron estas lecciones. Algunas de estas que vamos a ver están asociadas a estas categorías, ¿no? De hecho, hubieron muchas más, pero estas me parece que pueden ser interesantes para el corte que estamos haciendo. Y uno, pues obviamente pasan por metodología, pasan por el equipo del proyecto, pasan por calidad, herramienta, o sea, la plataforma, herramienta, y la organización en lo general. Ustedes también podrían observar que, dado que estamos hablando de una industria que es, digamos, jerárquica, altamente técnica, no tenemos muchas lecciones en términos de calidad bajo la óptica de la implementación de la PMO. Entonces, en términos de metodología, algunas de las lecciones, ¿no? Ustedes pueden ver la situación específica, lo vamos en ese orden y cuál es la o las lecciones. Primero, que la organización petrolera opera la mayoría de los proyectos, no fue considerada en el proyecto como tal de este diseño. Esta situación limitó el acceso a la información. ¿Por qué los comparto así? Porque una unidad de negocios en ese momento tenía que ver con digamos, el apropiamiento de los procesos compartidos relacionados con transporte, almacenamiento y comercialización, y otra área, la dedicada a la ejecución propiamente, a la construcción de los proyectos o a la integración de ciertos servicios. Entonces, fue seguramente algo que se rectificó, por supuesto, pero que les comparto que pasa en estos casos también. Bueno, aquí, ¿cuál fue la implicación en cuanto a tener, obviamente, mejores formatos y mejores plantillas que pudieran homologar cómo esas áreas en la empresa petrolera podían comunicarse?
Y obviamente para con esto, pues también negociar con el área que opera los proyectos, los protocolos de transferencia de la información y la adecuada administración del proyecto del cual es responsable. Entonces, en términos de la metodología, esas fueron pues dos consecuencias de aprendizaje. También en esta categoría, como digamos, pues vamos a tener varias lecciones en ese primer cuatrimestre de implementación, muy importante considerarlo. Pues otra situación que dio pie a esta lección, a este aprendizaje, es el establecimiento de un protocolo de seguimiento comparando los tiempos programados con los tiempos reales en todos los proyectos de obra. Digamos que se presentó un poco la distinción en lo que sería un proyecto de servicio y un proyecto de obra se comportaban diferente. También el esclarecimiento con el personal de qué significa o qué significaba la línea base, dado que, digamos, no había un acuerdo común, esta parte de la gestión del cronograma o la gestión del tiempo, la gestión del calendario del proyecto, representó un esfuerzo importante, sobre todo al principio, ustedes podrán imaginarse, para no verlo únicamente como aquel cronograma que establece un contratista o un subcontratista y que ese es básicamente el que cargarían en la plataforma para gestionar, sino, digamos, el real, el que sí incluye pues todas, digamos, las actividades ocultas, vamos a llamarlo así, las actividades que no estaban documentadas, pero que requerían tiempo, no solamente de aprobaciones, sino también de coordinaciones entre las áreas. Otra lección importante sobre el concepto de ruta crítica, este esclarecimiento de que la ruta crítica no son las actividades más importantes. Un esfuerzo de capacitación, evidentemente, aunque yo no lo planteo aquí en esta conversación, muchas actividades de sensibilización, talleres de a distinto nivel, desde a nivel de patrocinador hasta a nivel obviamente muy operativo. Otra lección interesante tiene que ver justamente, y veo que estamos más o menos sobre el tiempo, me voy a dar un poquito más de prisa. Otras lecciones tienen que ver con justamente apoyar por parte de la PMO en la carga y lo que le llamamos el tutoreo, ¿no? Al personal y a los proveedores, porque yo les decía que también los proveedores fueron involucrados para los proyectos que se consideraron estratégicos al principio, que fueron 15. Y obviamente cargar la información y las actualizaciones ocupando Project Server o ocupando SharePoint. Otra lección es el envío por parte de la PMO a la nueva estructura de carpetas, ¿no? Esto pues también desde el punto de vista metodológico fue otra lección interesante por cuanto los arreglos en las digamos micrositios y diferentes sistemas de respaldo documental de la petrolera tenían que ser compatibles con justamente esta plataforma para gestionar los proyectos de este portafolio. Respecto del equipo de proyecto, algunas de las lecciones, antes de trabajar con usuarios finales, se debe revisar a detalle los requerimientos que ellos deben tener y comunicárselo previamente, tener reuniones efectivas. Esto porque, digamos, toda la parte de lo que hoy día veríamos como cómo realmente hacer reuniones efectivas, cómo hacer un kick-off formal, cómo documentar, cómo llevar el seguimiento, pues esto involucrando la parte de requerimientos, fueron pues áreas de oportunidad para este diseño de PMO. También que se debe hacer un ejercicio simulando un usuario final y realizar las actividades previamente para detectar errores. Otro punto importante, recabar requerimientos del cliente y usuarios, a clasificarlos por orden de importancia, darle salida a modo que le sirva al cliente. Cuando hablamos del cliente es, en este caso, las áreas a las cuales esta unidad de negocio les daba servicio.
que eran áreas de producción en todo el país. Por otro lado, pues también coordinar visitas con las presentaciones de avance, esto a nivel de comunidad. Podemos ver otras dos categorías asociadas en este caso con calidad, la consideración de licencias de software necesarias para agilizar pues, la adquisición de las mismas, su correcto. Considerar también en la planeación los lineamientos corporativos internos que requiere el proyecto y preparar con tiempo su disponibilidad para el equipo del proyecto. Esto fue algo, digamos, que en términos, digamos, de la adopción de las primeras victorias o las victorias rápidas que tuvo esta oficina, fue algo muy que ancló negativamente un poco la gestión de la misma, la operación de la misma. A nivel de la plataforma, fue necesario rehacer la lista con base en los proyectos y sus líderes y el personal de apoyo. Esto porque en el caso de la petrolera, pues hay una estructura, sobre todo en esta época, hay una estructura bastante grande, ¿no?, de personal de la petrolera. Entonces, no necesariamente estaban involucrados quienes movían los hilos operativos gerenciales, ¿no? También la consideración de un lugar físico adecuado, esto obviamente estamos hablando de hace bastante tiempo, y al no tener, digamos, como un punto de contacto, dado que esto fue un proyecto de consultoría, de asistencia técnica, los consultores entraban y salíamos. Entonces, no necesariamente vivíamos o teníamos un espacio dentro de la otra lección importante en términos del uso de la herramienta es indicar que era un requisito para el contratista, cargar el cronograma del proyecto, también hacer un dimensionamiento a fondo de la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, porque el tener capacidad en los servidores muchas veces, al ser otra área, en una empresa pública que maneja toda la parte de tecnología como tal, pues tenía que establecerse, bueno, se tuvo que hacer los cambios necesarios para continuar, obviamente, operando esta oficina. También se debió hacer primero la identificación de los proyectos y platicar con los responsables de los mismos para seleccionar el personal bajo entrenamiento. Esto último, ustedes podrían decir, bueno, pareciera que sí se había considerado. Sin embargo, digamos, en la práctica, pues hay restricciones de tiempo, de la agenda y de las prioridades de carácter muchas veces económico y técnico, una combinación de estas para tener el acceso y dar, digamos, haber tenido todas las conversaciones que necesitábamos para hacer este diseño. También en términos ya de la empresa como tal, es algunas más, un cambio de cultura sobre cómo manejar el cambio, la gestión del cambio, sin duda, al igual que en cualquier otro proyecto de PMO, más si estás hablando, o sea, del Estado, evidentemente era algo que se tenía que incluir, capacitar al personal como tal, de la unidad de negocios en el desarrollo de desglosadas de trabajo, de cronogramas, del uso del project, pues todo esto como a nivel de fundamentos. También la lección interesante en cuanto a incluir a los asistentes técnicos que yo mencionaba de alguna manera al momento por cada una de las gerencias. Hablemos que esta oficina de gestión de proyectos, estamos hablando de alrededor de 9 gerencias, ¿no?, entre, digamos, operativas y de soporte en todo el país. También, por último, establecer reuniones semanales de seguimiento de los avances y mejoras al sistema, así como las interacciones con otros actores que ejecutan proyectos, donde se establezca y verifique avances logrados y cambios solicitados. Estas son básicamente las cartas que quiero compartirles, ubicándonos en el tiempo
con las consideraciones que ya les he venido reiterando. Algunas de las conclusiones de forma concreta es el potencial de la herramienta, de la plataforma para operar la oficina de gestión de proyectos, digamos, la herramienta virtual, pues tenía enorme potencial en este tipo de unidades de negocio en todo lo relacionado a obra estratégicos. También que los pequeños seminarios, o sea, talleres y las presentaciones en las diferentes áreas ayudó al esclarecimiento del rol de la PMO, que es algo también que hemos visto a lo largo del tiempo en distintos sectores. Es algo pues que también sucedió en este caso y podríamos esperar esto, que con ello, obviamente, cada vez más se entendiera para qué existía. En gran medida, no solamente porque el patrocinador, la alta gerencia de esa unidad, sí tenía el compromiso junto con su equipo inmediato, sino que al mismo tiempo, y ahora veremos, pues era importante permear. Despertaron la inquietud por seguir una metodología dentro de esa unidad, obviamente para gestionar profesionalmente los mismos, y se contó con el apoyo requerido por parte del patrocinador, siempre facilitando obviamente la participación formal en el primer cuatrimestre de implementación sobre todo. Y bueno, comentarles que como en ese tiempo, hasta el día de hoy, sin duda, la colaboración es la mejor forma de trabajar. Sabemos que es lo más difícil de lograr y hay muchas técnicas y por supuesto mucho conocimiento adquirido en nuestra comunidad de PMO en Latinoamérica y precisamente, digamos, en lo que sería una comunidad de experiencia relacionada con la industria que ya acepta la visión más abierta, afortunadamente, a lo largo de ya varios años, alrededor de 8 años a la fecha, en donde he observado project managers que sí trabajan en proyectos de esta naturaleza y por lo menos ya involucran activamente la gestión del cambio. Y todo esto obviamente pues es un conjunto de habilidades. Recordemos que el éxito obviamente del portafolio en este caso pues es una cadena. Siempre va a involucrar colaboración sí o sí. Y con ello pues quisiera dar las gracias y escuchar o leer las comentarios que ustedes tengan por allí. Tenemos aquí una pregunta en el chat de Magali, que se usaba primavera o project, Magali. Sin embargo, algunos contratistas evidentemente tenían, digamos, sus programas de trabajo en primavera y eso también fue, no lo conversé específicamente, o sea, obviamente hacer esa, primero tener obviamente project managers que conocieran primavera no estaba considerado, entonces fue otra lección, digamos. Pedro nos pregunta cuánto tiempo demoró en normalizar los reportes y obtener la información. Bueno, en ese primer cuatrimestre no sucedió, evidentemente. Los primeros reportes se tuvieron después de un año, ¿no? De forma un poco más consistente, hasta donde este proyecto de consultoría concluyó. Al día de hoy no podría compartir qué estado se encuentra, pero eso fue lo que sucedió. Magali, cierto, por eso la confusión en la lección aprendida número 16. No, sí, toda la razón. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Voy a dejar de compartir para verles.
Pues muy bien, creo que no hay más preguntas. Y si es así, pues yo les agradezco mucho el haberme permitido compartir este tema. Solo quería hacer un comentario, Neida, aparte de agradecerte pues tu magnífica exposición, ¿no? Respecto a la experiencia, me parece muy de tu parte ser realista pues en el trabajo que se hizo, ¿no? Y es realmente es parte de la experiencia compartir esto contigo y eso es lo que se nutre en nuestra comunidad. Me parece que cuando he rediseñado alguna PMO, esta parte que tú has hecho, que tú dices de hacer un ejercicio simulando un usuario final, es excelente eso, Neida. Yo lo he hecho y realmente ahí te das cuenta quién que debe estar en la, yo le digo, la cadena de beneficio, ¿no? No se encuentra, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces no la chuntamos en una, pues, ¿no? Tenemos que ir, y lo importante, a veces no entienden los clientes de que cuando se diseña la PMO, también debe ir incluido un contrato, así como tú lo has hecho, de implementación de la PMO, porque eso es lo que a veces no se hace y se tienen muchos problemas cuando uno va, porque tú le explicas en el momento que dura el servicio y después ellos ya no saben qué hacer, ¿no? Es siempre bueno tener este compromiso o este contrato, digamos, con la empresa de que se vaya implementando y ahí es donde tú vas a ir ajustando, ¿no? Ajustando las tuercas para que el engranaje vaya caminando, ¿no? Y otra parte importante, yo le llamo los acuerdos, los contratos entre unidades de negocio o los contratos entre los operadores, digamos, de toda la PMO, porque tiene que haber un compromiso, empezando por el sponsor, digamos, ¿no? Por eso yo siempre pongo algo en el servicio de la parte de gestión del cambio, porque es muy importante eso, ¿no? Si el sponsor no lo tienes alimentándolo, llámese la metodología de ProSci, por ejemplo, con el ASCAR, ahí permanente con él, ¿no? Para que él entienda y todos entiendan cuál es el deber que uno tiene que tener para que esto camine, que también cuando se haga los procesos, se vaya entregando valor en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque a veces todo lo pasamos a largo plazo y no se ven los resultados, ¿no? Es muy importante, como tú decías, ir celebrando las victorias pequeñas para que la gente vaya incentivándose y vea que la cosa va funcionando, ¿no? Porque si no se ven los resultados, es donde a veces muere la PMO en pleno, digamos, en pleno nacimiento, ya va muriendo, entonces eso no debemos permitirlo. Ya la experiencia que uno tiene ya más o menos va viendo de cómo debe ser el tratamiento con el sponsor y que todos estén incluidos, y además la gestión del cambio, pues para mí, con la PMO y con el gerente de proyectos o con la gestión de proyectos, y yo siempre digo que es un matrimonio perfecto. Tienen que estar casados, sí, no, para que la cosa funcione y no haya el divorcio, ¿no? Y esto no llegue a buen puerto. No, bueno, ahí tienes, perdón, Robert, nada más un comentario, ¿no? De acuerdo contigo, quizá el tema, una de las grandes áreas de oportunidad tuvieron que ver justamente con la gestión del cambio. Me parece que el diseño fue, digamos, visionario en su momento. Hay algunos elementos ahí que incluso al día de hoy siguen siendo muy importantes, pero la parte de gestión del cambio probablemente fue un poco débil, ¿no? Y bueno, hay hay un comentario, una pregunta, y Magali le damos también el uso de la voz enseguida. Voy a permitirme leer. ¿Por qué en Latinoamérica el 80% de las empresas no poseen oficina de gestión de proyecto y cómo eso impacta negativamente en la rentabilidad de las organizaciones? Himbert Ochoa, espero haber pronunciado correctamente tu nombre, de Venezuela. Sí, bueno, me parece que el tema, antes de llegar a oficinas de gestión de proyecto, y seguramente Robert o cualquiera de nosotros tendrá también una opinión válida, tiene mucho que ver con saber cuándo gestionar profesionalmente los proyectos, los programas y el portafolio. Si realmente no partimos de esa base, pues en consecuencia vamos a encontrar muy pocas oficinas de gestión de proyectos. Esa es una
primera cosa, es una cosa elemental. No sé, Robert, si quieres complementar algo sobre este punto. Sí, al respecto, bueno, hay estadísticas, ¿no? De varias, de pool profession, of profession. También hay, uno de los objetivos de nuestra comunidad es que antes de fin de año elaboremos una encuesta de la situación de las PMO en el Perú, ¿no? Para eso se va a crear un grupo de trabajo, y ya les digo a ustedes que eso va a ser posible, para determinar cuántas PMO existen en el país, para determinar en qué sectores están las PMO y en qué sectores están funcionando y cuántas, bueno, tuvieron pues que cerrar o no seguir funcionando y debido a qué. Más o menos por ahí se centra el estudio que vamos a hacer y esperemos pues esperamos la colaboración de todos ustedes. Hay Y otra eso, pregunta. Sí, sí, sigue, sí, Neida. perdón. Y eso también me da la pauta para recordarnos que en esta materia no tenemos mucha investigación, ¿no? Solamente tenemos mucha experiencia, conocimiento, y sí hay estudios del PMI en The Pulse of Profession, pero no necesariamente, obviamente, hacen el zoom en las industrias que componen pues, a muchos sectores. Sí, claro. ¿Cómo recomendaría usted, dice Daniel Mejía, que se debe abordar en una organización funcional como la mayoría de empresas petroleras la implementación de una PMO? Bueno, depende del tamaño de la petrolera y los intereses del compromiso real en cuanto a la gestión profesional del portafolio, programa y proyecto. Para mí, eso me quedó muy presente por no solo por este caso, sino por otros casos también. Me parece que es fundamental eso. Lo segundo que es importante es, aunque la organización sea funcional, tiene que haber un compromiso de la alta dirección, sin duda, para establecer esos puentes de comunicación. No podemos estar hablando, obviamente, de agilidad organizacional si tenemos petroleras que evidentemente tienen un marco normativo rígido, ¿no? O que por más mejoras, digamos, educación continua del personal técnico, el personal gerencial, que el caso mexicano, pues me ha tocado trabajar en distintas áreas como consultora y he observado pues su interés por seguirse formando, pero en la práctica hay barreras para la implementación. Entonces, pensaría que algo muy importante es que si ya en el caso mexicano se tiene la norma mexicana en dirección de proyectos, pues comenzar a establecer esos canales para que al menos en procesos de adquisiciones pues ya se esté hablando ese lenguaje y que en términos de la gestión de la petrolera nacional se pueda obviamente involucrar la disciplina de profesional gestión de proyectos como una práctica inherente. De otra manera, pues son casos como este que les presento, a lo mejor muy visionarios, pero no son sostenibles en el tiempo. Yo creo que ya no hay otra pregunta. Antes te pediría, solamente les pediría Quería, unos... Sí, ¿sí? ¿Una pregunta? Ah, de veras, disculpe, sí, faltaba solo, Sigue Magali, disculpa, sigue Magali. solo, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Magali Reyes, yo soy PMP y soy además especialista en Project. Entonces, Eneida, te quería primero felicitar porque me parece una excelente experiencia que hayan tenido en usar a Project como portafolio colaborativo. Mucha gente utiliza la herramienta y te quería preguntar, o sea, ¿qué te pareció usarla como una herramienta de apoyo en todo lo que fue la gestión del portafolio de los proyectos? Muchas gracias, Magali. Agradecida por tus comentarios. Fue de mucha utilidad. Habían áreas, o lo recuerdo bien, en donde había cierta aversión al proyecto, dado que tenía más cercanía con primavera. Primavera. Y entonces, digamos, no es que no se pudiera realmente gestionar con los dos softwares, pero me pareció, digamos, un buen tránsito, digamos, ¿no? Para llevar a los ingenieros de producción, a los ingenieros de proceso que tienen que ver con este tipo de proyectos,
a, digamos, tener una disciplina en cuanto, obviamente, desde las fases preliminares de BCD y FEL, muy importantes, y en la medida que ya abrían la llave para hacer la documentación de la gestión profesional de todo lo que sabemos que involucra un proyecto de esa naturaleza, pues ya emplear Project, ¿no? Por lo menos para un uso consistente del cronograma en principio. Estás en mute, Aneida. Se apagó tu micrófono. Ya, ok. Sí, Sí. Ya, Sí, exacto. Pero ¿hay muchísimas alguna gracias. pregunta más? Gracias, Magali, por tu pregunta. Yo quisiera tomarnos unos 5 minutos, por favor, disculpen, para informarles de que el mes de julio tenemos, le hemos llamado el mes de Perú, ¿no? De la PMO. El 6 de julio tenemos un tema del sector minero en PMO por Juan Carlos Maita. El 20 de julio con Paula Carolina Santos del PMI, con un tema de tecnología. El 3 de agosto le hemos denominado el mes de los maestros. El 3 de agosto, el primer maestro que va a dar el webinar es el ingeniero Luis Flores, presidente de PMI. El 17 de agosto, Víctor Villar, otro maestro, que también dará un tema de Project Management. Y el 31 de agosto terminamos con Rosario Chávez. Solamente quería informarles de que ya hemos acordado sacar una revista de PMO Latam Group para el mes de septiembre, perdón, y los que quieran formar parte del comité editor y los que interesados en publicar artículos de PMO, Project Management o Gestión del Cambio en nuestra revista, están todos invitados. Todos los amigos de Latinoamérica están invitados, ya mandaré invitaciones para poder esta revista sacarla en septiembre. El editor en jefe será Sandro Fernández, ¿no? Y Sandro Fernández ya tiene mucha experiencia en esto, él es el editor en jefe de la revista Proyectos que saca la PM4R, ¿no? PM4R, así que ya están todos avisados, por favor, este martes que viene, a las 7:30, que no nos toca webinar, todos los que estén interesados en formar parte del cuerpo editor y que tengan interés de cómo hacer las publicaciones, vamos a dar cómo es las reglas que vamos a tener para hacer los artículos, el número de palabras y todo, lo va a dar el ingeniero Sandro Fernández ese día para poder, pues, que todos puedan poner sus temas y la experiencia que nos pueden compartir en la revista. Les agradecemos. También pueden vernos en nuestras plataformas de Facebook. Vamos a compartir este video en nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube. Y por favor, debe ser en máximo un par de días, para que puedan nuevamente los que quieran revisar la magnífica exposición de Neida, lo pueden ver cuantas veces quieran. La tecnología nos permite eso y realmente pues ya estamos formando más grande cada vez nuestro canal de YouTube. Esperamos que se inscriban. Y nada más, pues por hoy les agradezco vuestra presencia y de otra manera los felicitamos a Eneida. Por favor, enciendan su cámara para poder tomar la foto de rigor. Les pido por favor a todos, pongan su mejor sonrisa. Claro. A ver, por favor, vamos a hacerlo en 2 o 3 tomas, creo. Espero un minutito más porque faltan algunos. Ok. Ok, vamos. Vamos a ir a la primera, son 2 nomás los que van a salir. A la primera y la segunda. Gracias, pasen ustedes muy buenas noches y los esperamos el día 6 de julio. Gracias. Buenas noches a todos, Gracias. amigos. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Eneida. Buenas noches. Cuídense mucho. Igualmente. Buenas noches. Chao, chao.